Del día corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia electoral. Tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Con fundamento en el artículo 95 del Reglamento General de este Poder Legislativo, solicito a la presidencia de la mesa directiva me sea autorizado dar lectura de una síntesis de la iniciativa en virtud de encontrarse publicada de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Adelante, diputado. Diputado Eduardo Rodríguez Ferrer, presidente de la mesa directiva de la 63 Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. Los que suscriben, diputadas y diputados José María González Nava, Luis Alexandro Esparza Olivares, Carolina Dávila Ramírez, María Isabel Trujillo Mesa, Perla Guadalupe Martínez Delgado, Lisbeth Márquez Álvarez, Edgar Viramontes Cárdenas, José Guadalupe Correa Valdés, Pedro Martínez Flores, Eduardo Rodríguez Ferrer, José Juan Mendoza Maldonado, María Edelmira Hernández Perea, Aida Ruiz Flores Delgadillo y Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval y Carla Deyanira Valdés Espinosa, integrantes de la 63 Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 50 y 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 21, fracción segunda, 28, fracción primera y 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, así como el artículo 96, fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, sometemos a consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia electoral, de conformidad con las consideraciones de la siguiente exposición de motivos. México ha logrado importantes avances en materia político-electoral, al grado de que hoy los ciudadanos tienen la certeza de que los votos cuentan. Se ha logrado consolidar la alternancia política tanto a nivel nacional como en lo local, lo que da muestra del fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Asimismo, hemos logrado la ampliación de la participación ciudadana a través de candidaturas independientes, solo por mencionar algunos logros. No obstante, la renovación de los cargos públicos en el proceso electoral local 2020-2021 representa una oportunidad para introducir avances que son de relevancia para el sistema político electoral de nuestro Estado. En ese sentido, una reforma electoral debe representar un eje fundamental para la modernización de los comicios y la forma de plantear los procesos electorales. Como ejemplo, la regulación de las candidaturas comunes y la modificación del procedimiento de designación del titular del órgano interno de control en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas son temas que hoy resultan de suma importancia para el fortalecimiento del sistema electoral estatal. Respecto a la figura de candidaturas comunes, es necesario mencionar que estas han sido estudiadas y validadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha considerado que esta figura constituye una forma de asociación política temporal, cuya finalidad es concurrir a la competencia electoral con una misma candidatura para maximizar sus posibilidades de triunfo, es decir, es la determinación de dos o más partidos políticos que sin mediar coalición postulan al mismo candidato, lista o fórmula, cumpliendo con los requisitos que cada legislación local establezca. Así, la candidatura común se caracteriza porque los partidos políticos que la conforman no postulan una plataforma electoral en común, sino que cada uno de sus integrantes conserva su postulación y prerrogativas. Esto es, en principio cada partido político mantiene su individualidad en cuanto a los postulados políticos o ideológicos que detentan, pero están conformes en postular a un mismo candidato, ya sea por trayectoria o arraigo en la comunidad o por las condiciones propias que imperan en la demarcación en la que se pretende participar. La regulación de las candidaturas comunes en el Estado de Zacatecas
se incorpora en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 85, párrafo quinto de la Ley General de Partidos Políticos, el cual dispone que cada estado puede contemplar formas diversas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidaturas, por lo que queda a la potestad de la legislatura del estado prever las normas secundarias que apliquen para cada caso, en ejercicio de la libertad configurativa consagrada por la Carta Magna. De tal forma, nuestro máximo tribunal de la Nación se ha pronunciado respecto al tema de las candidaturas comunes al resolver las acciones de inconstitucionalidad 69/2015 y sus acumuladas 71/2015 y 73/2015, en las que determinó esencialmente que la regulación de requisitos y lineamientos para la postulación de candidaturas comunes y la forma del cómputo de sus votos queda bajo el amparo de la libre configuración legislativa de los congresos locales. Por lo tanto, esta soberanía local está en aptitud de desarrollar disposiciones que regulen los requisitos, modalidades, derechos y obligaciones para la postulación de candidaturas comunes. En ese sentido, el establecimiento de las candidaturas comunes en Zacatecas busca la suma de esfuerzos de los diversos actores políticos con el objeto de impulsar un mismo proyecto en favor de la sociedad, con independencia de los programas de acción o declaración de principios que cada instituto político posee. Buscar coincidencias en los proyectos políticos para ofrecerlos conjuntamente a la ciudadanía llevará a la creación de gobiernos democráticos y plurales en los que el bien común sea el punto de encuentro entre los partidos políticos y la sociedad zacatecana. Implementar las candidaturas comunes como modelo de participación en el estado de Zacatecas será un mecanismo útil para la vida política de la entidad y un elemento esencial para el fortalecimiento democrático de esta entidad. Por otro lado, respecto del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, la iniciativa parte del hecho de que mediante decreto publicado en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, de fecha 22 de marzo del 2017, se otorgó al Poder Legislativo la facultad de nombrar, entre otros, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la propia Constitución. No obstante, al tratarse de tribunales electorales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado inválido el procedimiento de designación de los titulares de los órganos internos de control por parte de los congresos de los estados, porque constituye un incentivo estructural que puede conllevar a la intromisión o dependencia de subordinación de las autoridades jurisdiccionales electorales, en perjuicio de su autonomía e independencia, así como del principio de legalidad que debe regir la actuación del órgano interno de control. De tal forma, de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte, para garantizar la autonomía e independencia del Tribunal Judicial Electoral, la designación de la persona titular de su órgano interno de control debe recaer en el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Por lo anterior, las y los proponentes concluimos que la designación de la persona titular del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas debe realizarse por el propio Pleno, bajo un procedimiento de convocatoria pública y con facultades que no incidan con la autonomía del tribunal para decidir sobre su funcionamiento ni en la independencia en sus decisiones jurisdiccionales, sino que se encuentren relacionadas con la fiscalización del ejercicio de los recursos presupuestales otorgados a la autoridad jurisdiccional estatal electoral. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia electoral, de conformidad con lo siguiente. Artículo único. Se reforma el primer párrafo del apartado C del artículo 42, se reforma el párrafo séptimo del artículo 43, se reforma el párrafo tercero del artículo 51, se reforma el párrafo segundo de la fracción 2 del artículo 118 para quedar como sigue. Artículo 42, apartado C. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento, así como con un órgano interno de control que tendrá autonomía técnica y de gestión en la vigilancia de los ingresos y egresos del tribunal, mismo que será designado por el Pleno en los términos y bajo el procedimiento público que establezca su ley orgánica. Elaborará su anteproyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo a fin de que lo envíe a la Legislatura del Estado para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. La legislatura será quien realice la revisión y fiscalización de los recursos asignados en términos de la ley aplicable. Artículo 43, séptimo párrafo. La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral local. Del mismo modo, establecerá el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes. Los partidos políticos tendrán derecho a postular candidaturas comunes para las elecciones de gobernador, diputados de mayoría y planillas de ayuntamientos en los términos establecidos en la ley. Artículo 51, párrafo tercero. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. Los diputados podrán ser electos consecutivamente por un periodo adicional. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquier otro de los partidos integrantes de la coalición o candidatura común que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Artículo 118, fracción segunda, párrafo segundo. El ayuntamiento se integrará por un presidente, un síndico y el número de regidores que determine esta Constitución y la ley, quienes tendrán derecho a la elección consecutiva para el mismo cargo por un periodo adicional, siempre y cuando sean postulados por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición o candidatura común que les hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Por cada integrante del ayuntamiento con el carácter de propietario se elegirá a un suplente. Zacatecas, Zacatecas, a 3 de marzo del 2020. Atentamente, diputados y diputadas proponentes. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de puntos constitucionales, así como